Hoy vamos a iniciar este fin de semana, es decir, ayer empezamos realmente una serie de 7 mensajes. ¿Ok? Ponte la presentación, Alves, por favor. Vamos a empezar hoy una serie de 7 mensajes. Esa serie la denominamos Las últimas instrucciones de Jesús. ¿Sí? ¿La tienen? Eso. Bien. Ok, bien. Déjamela allí. La denominamos Las últimas instrucciones de Jesús. Y va a ser una serie de 7 mensajes. ¿Ok? Abajo pueden ver la secuencia de los 7 mensajes que vamos a tratar, iniciando hoy y terminando el 27 de abril. ¿Ok? Ahora bien, allí vamos a ver las instrucciones que Jesús da antes de partir. ¿No les parece interesante esto? Es decir, Jesús tuvo 3 años aquí, trató de enseñarle a sus discípulos, trató de enseñarles a muchas personas, habló mucho. Sin embargo, cuando ya sabía que se le acababa el tiempo, cuando ya precisamente faltaban unas horas para que lo arrestaran, allí Jesús da una serie de instrucciones a sus discípulos y por ende a nosotros hoy. Esas instrucciones: ámense unos a otros, sirvan con humildad, confíen en mí, obedezcan mis mandamientos, permanezcan en mí, sean uno, vayan y hagan discípulos. Son instrucciones precisas, expresas, que Jesús les está diciendo: esto es lo que quiero que hagan. Si en 3 años no me prestaron atención a nada de lo que dije, por favor préstenme atención a esto último que les voy a decir. ¿Ok? Y por eso esta serie la titulamos así: Las últimas instrucciones de Jesús. Ahora bien, déjeme ponerle un poco de contexto de lo que estaba sucediendo. Jesús, como les dije, durante 3 años estuvo aquí y desarrolló todo su ministerio. Viajó entre Judea, Galilea, Samaria y demás. Y estuvo dando instrucciones. De hecho, da el Sermón del Monte, que es su principal sermón. Sin embargo, como les dije, cuando ya se le acababa el tiempo, cuando ya él sabía que estaba cerca de su final, él empieza quizás a cerrar ya sus últimas instrucciones. De hecho, ellos estaban, y les voy a poner en la historia, en el momento preciso en que estaban, ellos estaban en Betania, ¿ok? Con sus discípulos. Allí es donde resucitan a Lázaro. ¿Se acuerdan de Jesús que resucitó a Lázaro, cierto, no? Eso, bien. Jesús resucita a Lázaro y eso fue un espectáculo. La gente empezó a creer. Todo el mundo decía: ¡hey, este es el man! Este es de verdad el Mesías. Y se formó un revuelo en Betania. Y Jesús le dice a sus discípulos, luego que acaba este milagro: ¡hey, tenemos que regresar a Jerusalén! Y los discípulos dicen: ¿a Jerusalén? Pero si nos querían apedrear hace poco ahí en Jerusalén. Y de hecho eso es lo que había sucedido. Estaban tratando de matarle. Ya los fariseos habían dado la instrucción de que a Jesús había que aniquilarlo. ¿Ok? Y Jesús allí les dice a sus discípulos: ok, vamos de nuevo a Jerusalén. ¡Uh! Y los discípulos dicen: ¿Jerusalén? Ahí es donde está la frase famosa de Tomás, después que Jesús les dice: hey, me es necesario que vaya allá, tengo que cumplir el plan que el Padre me dio. Y Tomás, la frase famosa de Tomás que dice: bueno, pues, vayamos todos para allá, muramos todos, pues. Tomás así: bueno, pues, vámonos para allá, que nos maten a todos. Eso lo leemos en Juan capítulo 12, capítulo 13. Ahora bien, van a Jerusalén y entran a Jerusalén, ¿ok? Y está sucediendo esto unos días antes de la Pascua. ¿Y qué sucedió en la entrada de Jerusalén? Sucedió esto. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Lo que se le llama el Domingo de Ramos. Jesús entra a Jerusalén y la euforia era tanta porque acababan de ver un milagro espectacular. Es decir, se había corrido la voz de que Lázaro había resucitado. Bueno, Jesús lo había resucitado. Es más, de hecho, los fariseos procuraban matar a Jesús y a Lázaro también.
Es decir, exacto, para borrar por completo la evidencia del milagro. Y entra a Jerusalén en esos últimos días, antes de la Pascua, antes de que lo apresaran, y se forma un alboroto, se forma un jolgorio. Y la gente sale con palmas y empiezan a tirar sus mantos. Jesús entra sentado en un burro, lo recuerdan, ¿verdad? Y entra a Jerusalén, ¿ok? Y se forma todo este espectáculo. Ahora, déjenme hacer un paréntesis aquí. ¿Ustedes se imaginan a qué estaba pensando Jesús en ese momento? Sabiendo él que un par de días después, esta misma gente que está tirando palmas y tirando mantos y haciendo jolgorio y estruendos, esa misma gente iba a gritar, crucifíquenlo. ¿Ustedes se imaginan qué estaba pasando por la mente de Jesús? Ahora, cualquiera de nosotros hubiera entrado, váyanse lejos, si me van a gritar después, crucifíquenlo ahora y que van a tirarme palmas y cosas. Qué hipócrita. No, Jesús no actuó así. Jesús entró para que se cumpliera la profecía del profeta Zacarías, que entró a Jerusalén montado en un burro. ¿Ok? Y entra a Jerusalén. Y luego de que entra a Jerusalén, entonces él tiene una sesión privada, una reunión privada con sus discípulos. Y sucede esto, lo que es la última cena. La última cena que todos conocemos, de hecho lo han pintado en cuadros y se ha hablado mucho de esto. Ahora, en esta cena, precisamente cuando horas después de esto, ya lo iban a apresar, esto fue la noche antes de que lo llevaran preso, antes de que lo llevaran a crucificar. Jesús allí, con sus discípulos, empieza a darle estas instrucciones. Esto que vamos a ver en estas semanas. Por eso no se lo pierda. No se lo van a perder, ¿verdad? Muy bien, eso. Síganlo. Y si un día no puede venir, usted agarre y véalo en nuestro canal de YouTube. Sencillo. Pero lo ideal es que usted esté aquí y vean esta serie completa. Ahora bien, en esta escena, lo que estaba sucediendo la noche, ellos estaban celebrando la Pascua. ¿Ok? Era una celebración. La Pascua, ellos estaban conmemorando que Dios los había sacado de Egipto. O sea, que era una celebración, digamos, como de independencia. ¿Ok? Ellos estaban celebrando y cenando, conmemorando eso que Dios había hecho milagrosamente sacándolos de Egipto. Y fíjense lo que sucede. De hecho, Juan capítulo 13 habla de esto y dice así: se acercaba la fiesta de la Pascua. ¿Ok? Es decir, ya estaba cerca, algunos días. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Ya lo sabía. ¿Ok? Y dice, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es decir, cumplió su obra y los amó a ellos hasta el final. Y sigue diciendo, ese mismo capítulo 13, versículo 21, dicho esto, estaba en medio y hablando con ellos. Imagínense esto. Quiero que se metan en la escena esta y que puedan quizás imaginarse lo que estaba sucediendo allí. Jesús así, con sus discípulos. Y dice, dicho esto, Jesús dice, se angustió profundamente. Ahora bien, ¿es normal que en una celebración se angustie a alguien? Estaban celebrando. Estaban celebrando la liberación del pueblo. Pero dice que Jesús se angustió profundamente. Y dice, y declaró, métanse en la escena, y declaró, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ahora imagínense esa escena. Jesús les está diciendo, uno me va a traicionar. Y todos empiezan a mirarse uno al otro lado. Entonces ya cambia el asunto y ya no es celebración. Ya la cosa es que, aguanta. Algo pasa ahí. ¿Cómo? Hay tensión, exactamente.
Ahora, recuerdan que Jesús estaba angustiado. ¿Ok? ¿Y quién sale primero? Pedro. Pedro, recuerdan que era el impulsivo. Y sale Pedro. Maestro, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién es ese? Ahí no me lo dice la Biblia, pero yo me imagino que Pedro ya estaba metiendo la mano en la espada. ¿Ah? Toca aquí, toca cara. Dime quién es que yo lo llevo. Y Pedro dice, ¿quién, maestro? ¿Quién? Y ahí, como se representa, que bien está representado en la imagen, al lado de Jesús estaba Juan y al otro lado estaba Judas. Y Pedro, que estaba más al frente, le hace seña a Juan de que, hey, pregúntale tú que estás al lado ahí, que te diga quién es. Ese lo tenemos que agarrar hoy. Al traicionero. ¿Verdad? Y Juan le pregunta, maestro, hey, ¿quién es? ¿Quién va a ser? Y Jesús le dice, miren, toma un pan, y dice, el que yo le dé este pan remojado, remoja el pan, este es el que me va a traicionar. Y agarra el pan, ¿y a quién se lo da? A Judas. Se lo dio a Judas. Y dice que apenas Judas agarró el pan, Satanás entró en él. Léanlo. Capítulo 13 de Juan. Satanás entró en él. Y dice que Jesús le dice, hey, haz lo que tienes que hacer rápido. Anda a hacer lo que tienes que hacer. Ya Jesús sabía. Ahora bien, los discípulos dicen que no entendieron lo que sucedía. Porque como Judas era el que se encargaba de las finanzas y era el que llevaba el botín con la plata, que de hecho aquí Juan dice que de vez en cuando transaba y se agarraba en serio, léanlo. Léanlo, Juan capítulo 12, capítulo 13. Ellos no entendieron y pensaron que Jesús lo estaba mandando a hacer algo o a comprar algo para la cena. Y sucede esto. Y allí, en ese momento, Judas sale y se va. Era de noche, relata la Biblia. Y allí vamos a llegar al texto que vamos a ver hoy. Juan, capítulo 13. Se me fue el pointer de nuevo. Juan, capítulo 13. Nada más no muevan el mouse, por favor. Dale. Ahí. Juan, capítulo 13, versículo 31. ¿Ok? Dice, cuando Judas hubo salido, se fue Judas, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es Jesús. ¿Ok? Es decir, él estaba diciendo, ahora soy yo glorificado. ¿Ok? Y Dios es glorificado en él. ¿Ok? Ahora, bueno, déjeme seguir leyendo el versículo 32. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Ahora, déjeme hacer aquí un paréntesis. Esto que voy a decir no está dentro del énfasis que vamos a hacer en esta serie. Pero no puedo pasar por aquí sin resaltar esto que estaba sucediendo aquí y la revelación que hay aquí, que estaba diciendo Jesús. Fíjense esto, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que iba a suceder unas horas después? El arresto. Y más horas más tarde después, ¿qué iba a suceder? Iba a sufrir. Lo iban a crucificar. Lo iban a torturar. Y Jesús está hablando, está diciendo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Suena a glorificación lo que iba a suceder? ¿Suena a algo glorioso una tortura y una crucifixión? No, ¿verdad? En nuestra mente no suena así. Cuando pensamos en que glorificar, pensamos en aplausos. Pensamos en lo que sucedió unos días antes cuando entró a Jerusalén. Pensamos en eso, ¿verdad que sí? Pero Jesús está diciendo, ahora que esto va a suceder, ahora que me van a apresar, ahora que me van a torturar, ahora que me van a matar, que me van a crucificar, el Hijo del Hombre es glorificado y Dios es glorificado en él. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Y aquí hay un principio bárbaro. Porque Dios se glorifica cuando el plan de Él se cumple en nosotros. No importa qué suceda, no importa si te aplaudieron o si te torturaron.
Dios es glorificado cuando el plan de Él llega a término, a feliz término. Allí se glorifica. Allí Dios es glorificado en nosotros. Allí el plan se ejecuta a la perfección. Y eso es lo que iba a suceder. Y Jesús estaba claro de eso. Jesús sabía que ese era su momento, que ese era su tiempo, que eso es lo que iba a suceder. Él sabía él estaba claro para qué había venido. Y a pesar de que iba a sufrir, a pesar de que iba a ser torturado, a pesar de que iba a ser crucificado, Él dijo, es ahora cuando se glorifica el Padre. ¿Vieron la enseñanza que hay ahí? Ahora, vamos a cerrar ese paréntesis y vamos al mensaje de las 7 instrucciones. ¿Ok? Cerramos el paréntesis. Y sigue diciendo, mis queridos hijos, Jesús hablándole a sus discípulos, mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Recuerden que unas horas más tarde, eso era de noche, y esa misma madrugada lo iban a apresar. Poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Ok? Este mandamiento nuevo les doy. Es decir, me voy. No me pueden seguir en este momento. Así que les doy este mandamiento. Si no me prestaron atención antes, por favor, présteme atención ahora. Le está diciendo Jesús. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Jesús estaba haciendo ese énfasis allí. Énfasis en que esto es la instrucción precisa que les quiero dejar antes de irme. Sigue diciendo, versículo 35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Y a dónde vas, Señor? Preguntó ¿quién? O sea, ¿vieron que Pedro es el que siempre salía a preguntar primero? ¿Se dieron cuenta de Pedro? ¿Ya? Dice, ¿y a dónde vas, Señor? Preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Uy, ¿vieron esto? ¿Me seguirán por qué? Ay, porque tú vas a pasar también. A ti te va a tocar, no ahorita, pero a ti te va a tocar después. Y el plan también se va a cumplir en ti, Pedro. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Ven la belleza de este texto. Y dice, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Ay, ay, ay. ¿Usted se imagina al maestro en esa escena? Ay, Pedrito. Miren lo que dice el versículo 38. ¿Tú darás la vida por mí? ¿Ven la pregunta que le hizo Jesús? A ver, Pedro, ¿tú vas a dar la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces, Pedro. No estés insistiendo. Te va a tocar tu momento. Después lo vas a entender. Pero ahorita no me puedes seguir. Ahorita no eres capaz de dar la vida por mí. Así que ni lo menciones ahorita, Pedro. ¿Cómo? Es duro. Ahora, Jesús sabía lo que iba a suceder. Y a pesar de saber lo que iba a suceder, a lo que se iba a enfrentar, Él estaba enfocado en darle esta instrucción a los discípulos. En darle la instrucción de que se amen unos a otros. Ahora, esto nos lleva a la primera instrucción, que es el mensaje que vamos a ver hoy. Y esa primera instrucción es... Eso se lo dijo a sus discípulos, pero es para nosotros hoy. Dice, así conocerán que son mis discípulos. ¿Somos discípulos de Jesús? Ay. ¿Quién dijo el amén para darle un premio ahora a la salida? ¿Somos discípulos del Señor? Amén. Bien. Entonces, ámense unos a otros. Esa es la primera instrucción que vamos a ver hoy. Y Jesús hizo este énfasis de amor. De hecho, todo el mensaje que hizo en sus 3 años fue sobre amar.
Marcos capítulo 12 dice, cuando a Jesús le preguntaron, los fariseos le preguntaron, maestro, ¿cuál de los mandamientos es el más importante? Recuerden que tenían como 600 y tantos mandamientos. ¿Cuál es el más importante? ¿Qué le dijo Jesús? Ustedes se lo saben. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el segundo, igual, exacto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús estaba dando, es decir, su énfasis de Jesús era amar. El énfasis que Jesús dio en todo su ministerio fue amor. Ámense. ¿Saben por qué? Porque si yo amo, no hago daño. Si yo amo, no insulto. Si yo amo, no peleo. Si yo amo, me muerdo la lengua. Si yo amo, aguanto la ira. ¿Recuerdan el mensaje de la semana pasada? Sí, sí lo recuerdan. No voy a preguntar. Sí lo recuerdan. Sí lo recuerdan. Si yo amo, no hago daño. Jesús dijo también, más adelante, nadie tiene amor más grande que el que dar la vida por sus amigos. Amor. Jesús vino a demostrar su amor para nosotros y a enseñarnos que cuando amamos, demostramos que somos sus discípulos. Eso fue lo que vino a hacer. Ahora, ¿por qué es tanto énfasis en amar? Y les voy a leer el mismo Juan, que estaba allí esa noche. ¿Se acuerdan que estamos en la última cena? El mismo Juan que estaba allí en la noche, esa noche, escribió años después, ya siendo anciano, 3 cartas. Primera, segunda y tercera de Juan. ¿Ok? Y en su primera carta explica precisamente este énfasis de amor. Y dice así, Juan, que estaba allí, que aprendió bien eso del maestro, después le escribe 3 cartas a la iglesia y hace este énfasis y lo explica. Y fíjense esto, dice primera de Juan capítulo 4. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. ¿De dónde viene el amor? De Dios. Bien. Y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. Dice el versículo 8, y el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Y dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. ¿De quién aprendió esto, Juan? ¿De quién aprendió esto? Jesús. Estaba replicando lo que Jesús les había enseñado esa noche. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Y sigue diciendo, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Él amó y se entregó primero. Si alguno afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Dura esta. Es decir, si afirmamos Dios te amo, pero odio a mi hermano, mentiroso, lo dice Juan. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Eso lo estaba explicando Juan a la iglesia años después de lo que precisamente había aprendido esa noche en la última cena a los pies del maestro. Ámense unos a otros. Es decir, Juan lo que estaba tratando de decir es, si Él que es Dios se humilló, se rebajó, vino a la tierra, ¿alguno de nosotros lo merecía? No, en lo absoluto, todavía no lo merecemos. Pero si Él nos amó de tal manera
que se entregó y vino y murió, se humilló y fue a la muerte y muerte de cruz, lo que está diciendo Juan, ¿quiénes somos nosotros para no amar al que tenemos al lado? Si sin merecerlo, sin ningún motivo, sino movido solo por su amor eterno, Él vino a sacrificarse y a pagar por nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para no amar a mi prójimo, a nuestro prójimo? ¿Quiénes somos nosotros para no amar al que está al lado? Eso es lo que está diciendo allí. Eso es lo que aprendió Juan del Maestro. Esa es la instrucción de Jesús. Ámense los unos a los otros. Amén. Y este amor que habla Jesús y que Jesús, esa instrucción que da, tiene algunas características que quiero que veamos hoy, que analicemos. De hecho, vamos a ver 3 características de eso. Y la primera característica que quiero que veamos, amarnos los unos a los otros, no es opcional. Jesús no dijo, ámense si les cae bien. No. Jesús no dijo, a ver, ama a tu esposa solamente y a tus hijos. No, eso es tácito y sobreentendido. Él dijo, ámense los unos a los otros. Y dijo, en esto van a conocer los demás que ustedes son mis discípulos. Cuando aman de manera incondicional. Cuando aman por encima de cualquier cosa. Cuando el amor los distingue a ustedes, allí van a conocer que ustedes son mis discípulos. Entonces no es opcional. Este es un mandato expreso, un mandato directo de Jesús para nosotros. Si somos sus discípulos, no es opcional que amemos a los demás. Jesús sabía que un cambio genuino y profundo en nuestra sociedad, sabía que necesitábamos un cambio en nuestra sociedad. Y bueno, Jesús vivió hace 2000 años y probablemente hoy está peor la cosa. Quizás hoy necesitamos mucho más amor que el que estaba hablando Jesús. Pero Jesús sabía que un cambio profundo en nuestra sociedad, un cambio profundo en nuestra comunidad, solo se da a través de su amor. Solo se da a través de un cambio a lo interno mío. Llenarme yo de su amor y reflejar su amor a otros. No se necesitaban reglas. No era un tema de normas. Jesús sabía, necesitamos hacer un cambio porque esto no va bien. Yo voy a ir y morir por sus pecados. Voy a limpiarlos. Voy a sacrificarme para redimirlos. Pero necesita haber una transformación en ellos. Y esa transformación no se da con reglas. De hecho, los fariseos tenían 600 y tantas. ¿Y había transformación en ellos? Ninguna. Jesús sabía que la única manera en que hay transformación en nosotros es a través del amor. Y es su amor. Para impactar nuestra sociedad es necesario que primero cambiemos nosotros por dentro, que aprendamos a amar a los demás. Y les dije, amar no al que me cae bien solamente, eso es fácil. Amar a todos. Y amarlo en el amor de Jesús. Hay una segunda característica, ya les dije, amarnos unos a otros no es opcional. Jesús no lo dio a que como ustedes amanezcan hoy o como ustedes se sientan, entonces amen. Si no lo sienten, no se preocupen, déjenlo así. No, eso no fue. Ámense, instrucción precisa les dio. Ahora hay una segunda característica de este mandamiento o de esta instrucción que dio Jesús. Y amarnos unos a otros debe ser tal como Él nos amó. Ay. Y ahí nos pone una presión extra a nosotros. ¿Se dieron cuenta? Dice el texto, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Es decir, tienen que hacerlo así como yo lo hice.
y así como yo lo demostré. No es como tú crees que es. No es como tú piensas que es. No, es que yo amo a Carlos porque yo no le tuerzo los ojos después de lo que él me hizo. No, eso no lo estoy amando. Mira el amor que yo tengo, que me cae tan mal Francisco, que yo me voy por otro lado para no gritarle. Y hay gente que piensa que, bueno, estoy demostrando mi amor así. Eso no es amar. No. Es amar como Él lo demostró. Amar como Él enseñó. De hecho, les lavó los pies a todos en esa misma noche. Amar como Él nos amó. ¿Se acuerdan qué estaba sucediendo esa noche? ¿Qué es lo que acababa de decirle Jesús? Jesús les acaba de decir, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Se acuerdan? Y después dijo, Pedrito, si tú me vas a negar. ¿Verdad? Es decir, Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Sabía que Pedro lo iba a negar. Sabía que Tomás no le iba a creer que había resucitado. Sabía que todos iban a salir corriendo. Apenas lo iban a buscar. Lo sabía. Pero aún así celebró y cenó esa noche con ellos. Hago una pregunta. ¿Tenemos nosotros la capacidad de cenar y sentarnos al lado de alguien que me esté traicionando? Con el amor de Cristo no. Ahí está el problema. Tenemos la capacidad nosotros de, a pesar de saber que alguien nos está haciendo la cama, nos está metiendo una zancadilla, invitarlo a comer. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. A pesar de que sabía todo lo que iba a suceder, Él estaba, y dice que los amó hasta el final. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Amen tal como yo los estoy amando, tal como yo se los estoy demostrando. Es un amor por encima de todo. Es un amor por encima de las circunstancias, por encima de que si hablaron mal de mí o no hablaron mal de mí. Por encima de que si me metieron una zancadilla o no. Por encima de que si yo sé que está pensando de mí mal. Amar como Él nos amó. ¿Tenemos nosotros esa capacidad? No, ¿saben qué? No la tenemos porque somos seres emocionales. No la tenemos. Pero ustedes saben algo, es que no se trata de amar con nuestras fuerzas. No se trata de obedecer a Jesús este mandamiento, esta instrucción con nuestras fuerzas. Es de postrarnos todos los días y decirnos, Señor, ayúdame a amar a los demás. Señor, ayúdame a amar a Elmira, aunque yo sé que me mira mal. Ayúdame a amar por encima. Perdonar las ofensas. Soltar. Ayúdame a hacerlo. Es amar como Él nos enseñó a hacer. Por eso Jesús en el Sermón del Monte, ¿se acuerdan del Sermón del Monte Jesús? Mateo capítulo 5. Dijo, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso era lo que ellos tenían como regla. Pero yo les digo, ahora yo les voy a dar lo que realmente es. Eso es lo que ustedes han oído. Yo les voy a decir cómo es que funciona esto. Yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persigan. Ay. No, yo oro para que el Señor lo mande a Siberia. Yo oro por él.
No, esa no es lo que Jesús tenía en mente. Les aseguro que eso no era lo que Jesús tenía en mente. Dicen, ama a tu enemigo. Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. ¿Somos hijos del Padre que está en el cielo? Me faltaron algunos. ¿Somos hijos del Padre que está en el cielo? Amén. Amén. Entonces dice, amen a sus enemigos y oren por quienes les están haciendo la cama. Oren por quienes les están haciendo de tropiezo. Oren por ese que se ha convertido la piedra en el zapato. Y ámenlo, así como yo les he demostrado amor. Jesús en la cruz, después de ser torturado, clavado, maltratado, ¿qué dijo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ojo, y Jesús podía hacer algo para bajar de esa cruz. Jesús tenía la autoridad para enviar ángeles y aniquilar a todos esos que lo estaban crucificando. Y acabar con el imperio romano ese día, y no 400 años después. Pero Jesús dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y Jesús dijo, ese es el amor que yo quiero que ustedes tengan. El que yo les enseñé. El que yo les modelé. El que yo les mostré a ustedes. Así deben amarse. Amarnos tal como Él nos amó significa perdonar las ofensas. No guardar rencor. Significa no planear desquitarme. Significa abrazar aún a quien no lo merece. ¿Alguno de nosotros merecía algo? No. Y Jesús nos dijo, yo los amé a ustedes, así amen. Ninguno de nosotros merece el amor de Dios. Amen así como yo les estoy mostrando. Es amar y ser gentil, amable y amoroso con quien no lo merece. A pesar de que te hicieron algo. A pesar de que tú sabes que está tramando algo en contra tuya. Significa tener compasión de los demás. Significa velar por los demás aún por encima de mis intereses. Aún por encima de lo que yo quiero. Eso es amar como Él nos enseñó. Eso es amar como Él nos modeló. Amar tal como Él lo hizo. Ahora, hay una tercera característica. Yo sé que este mensaje es de bastante silencio. Yo también pasé un rato en silencio mientras lo preparaba. Se los digo. ¿Sabes por qué? Me encanta cuando estos mensajes, perdonen, pero me encanta cuando estos mensajes nos confrontan. Porque la palabra del Señor es un espejo y nos mira, nos hace que nos miremos en ese espejo. Y nos hace que nosotros veamos, necesito corregir. ¿Saben por qué? Porque allí cuando la palabra nos confronta, entendemos que necesitamos a Dios. Necesitamos de Él. Necesitamos correr a Él todos los días para poder vivir de forma agradable. Hay una tercera característica que quiero que veamos. Y es amarnos los unos a los otros. Es el reflejo de que somos sus discípulos. Dice, en esto los demás van a conocer que ustedes son mis discípulos. Es decir, los van a identificar como mis discípulos, como cristianos. Bueno, en ese momento todavía no les llamaban cristianos, pero los van a identificar como mis discípulos porque ustedes reflejan ese amor. No por la jerga que usen. No porque yo digo amén, aleluya. No, está bien, puedes decir amén, aleluya, ese no es el problema. El problema es que el reflejo de que somos discípulos de Jesús es que amamos de manera incondicional.
No es por cómo nos vestimos o por cómo hablamos o a dónde venimos. No, 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 es por su amor reflejado en nosotros. Dice, de este modo sabrán todos que son mis discípulos si se aman a unos a los otros. La mejor manera en que podemos hacer que las personas se acerquen a Jesús es reflejando su amor. Y fíjense algo, nuestra misión como Iglesia Vida, Iglesia Vida, ¿cuál es? Ustedes se la saben, acercar a los que están lejos, ¿verdad? La han escuchado muchas veces y espero que se la estén aprendiendo, ¿verdad que sí? Y los que estamos cerca nos parezcamos más a Él. Esa es la misión que puso el Señor en el corazón de nuestro pastor Raúl. Acercar a los que están lejos y que los que estamos cerca nos parezcamos a Jesús. Ahora bien, ¿cómo vamos a acercar a los que están lejos? Amándolos. Demostrando el amor de Cristo. Mire, y no se trata de acercar a los que están lejos con luces, pantallas, sonidos. Eso es importante para que se esparza. Pero lo principal es reflejar el amor de Cristo a los demás. Probablemente todo lo que hacemos, actividades, luces, sonido, bocinas, pantallas, es complemento. Y está bien, a mí me encanta. ¿Ok? Pero si eso está carente del amor de Jesús, no funciona. Y Jesús lo que nos mandó a hacer es amar a los demás y hacer discípulos, no asistentes. El verdadero éxito de una iglesia no es las sillas llenas, sino los corazones transformados por el poder del Espíritu Santo y por el amor de Cristo. Allí se mide el éxito de una iglesia. Iglesias llenas hay en todos lados. Iglesias llenas hablando. Bueno, pasemos a otro tema. Hay muchas. No. Pero en esto conocerán que ustedes son mis discípulos. Allí es donde está el éxito. Esa fue la instrucción. En que se aman unos a otros. En que somos reflejos de su amor. En que somos reflejos del amor que Él nos mostró. Jesús nos mandó a ser discípulos. Como les dije, nuestro principal objetivo debe ser amar a otros para que se acerquen a Él. Para que se parezcan a Jesús y nos parezcamos a Jesús. Y eso se da solo con el amor de Cristo. Iglesia, Dios nos está diciendo hoy, ámense unos a otros. Enfóquense en reflejar mi amor a los demás. Eso es lo que nos va a identificar como verdaderos discípulos. Y quizás algunos piensen y puedan decir, no, Daniel, pero yo no puedo, ¿cómo voy a amar al que me está traicionando a mí? ¿Cómo voy a amar al que yo sé que está hablando mal de mí? Yo no soy hipócrita. Ya han escuchado eso, ¿verdad? Yo soy al pan, pan y al vino, vino. Yo no puedo ser así con esa hipocresía. No, pero es que no se trata de que seas hipócrita, se trata de que ames de verdad. Amar a otros no es saludar, o no es solo saludar. Amar a otros no es solo decirle Dios te bendiga. Es parte de, sí. Amar a otros profundamente es ser desprendido, es orar por él y es procurar lo mejor para esa persona, por encima de mis intereses. No se trata, no es hipocresía, es amarlo realmente y eso solo lo podemos lograr si el amor de Jesús primero nos inundó a nosotros. Y entendemos que Él nos amó primero a nosotros y se entregó su vida por nosotros sin siquiera nosotros merecerlo. Allí es amar. Se trata de amar a Dios
y en obediencia amar a los demás, como Él nos amó. Fíjense, ya para cerrar, quiero leerles otra parte de la primera carta del apóstol Juan. Que el apóstol Juan, léanla por favor, esta primera carta de Juan. Expresa lo que aprendió de cerca de Jesús. ¿Recuerdan que a Juan le decían el discípulo amado? ¿Se acuerdan de eso? Era por eso, porque lo aprendió bien, porque estaba pegado a Jesús allí. De hecho, cuando Jesús estaba en la cruz, Él fue el único que estaba allí. Todos los demás se habían ido. Y Juan y su madre María eran los únicos que quedaron allí. Y ese discípulo amado dijo, Juan, 1 Juan capítulo 3, hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Ay, no se extrañen de eso, si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Nosotros somos diferentes, es lo que está diciendo Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, sabemos que Él nos ha transformado. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Mira lo que dice aquí Juan. Mira cómo lo compara Juan. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? El apóstol Juan escribiendo. Y termina este bloque diciendo, queridos hijos, no amemos de palabras ni de labios para afuera, sino con hechos de verdad. Ser el reflejo de Dios, el reflejo de Jesús a los otros. Amarnos unos a otros no es opcional, es un mandato expreso. Amarnos unos a otros debe ser tal como Él nos amó, así como el modelo que Él nos enseñó, así como Él nos los demostró a nosotros. Amarnos unos a otros es el reflejo de que somos sus discípulos. Ahora, ¿qué vamos a hacer, iglesia, ante esto? ¿Qué vamos a hacer? Amar. Ahora, amar a Dios y amar a los demás, claro. Ahora, ¿cómo logramos esto? Rindiéndonos a Él. Postrándonos delante de Él. Porque con nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Sino es a través de su Espíritu Santo. Y cuando dejamos que su amor nos inunde y nos llene, y así podemos reflejar a otros. ¿Me acompañan a orar? Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia, Dios. Gracias, Dios, porque tú eres fiel, Señor, y tu palabra así nos lo dice. Nos dice que a pesar de que nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que tú nos escuchas. Sabemos que tú escuchas nuestras oraciones. Sabemos que tú estás allí pendiente de nosotros. Que tú desde antes de la fundación del mundo pensaste en nosotros. Y aún cuando estabas en la cruz, pensaste en nosotros, Dios. Pensaste en ese sacrificio para limpiar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, para hacer un nuevo pacto con nosotros, para borrar nuestro pecado, borrar lo que nos alejaba de ti y acercarnos a ti. Y tú lo hiciste, Jesús, aún sin nosotros merecerlo. Aunque todavía muchas veces te rechazamos con nuestras actitudes, tú permaneces fiel a tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti. Gracias, Señor,
porque sabemos, Dios, que tu amor es inagotable. No lo merecemos, es inexplicable, pero jamás se agota. Tus misericordias se renuevan todos los días. Y así nos amas tú a nosotros, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Dios. A comprender que no se trata de nosotros. Que no se trata de mis intereses. Que se trata de amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Dios, abre nuestro entendimiento para poder comprender esto, Señor. Para poder comprender que así reflejamos tu amor y los demás ven que somos tus discípulos. Señor, oro por mis hermanos, oro por ellos, Padre. Oro, Señor, para que tu amor los inunde, para que sea tu amor quien abra sus ojos, sus oídos, sus corazones, para que sean llenos de tu gracia, de tu amor. Señor, para que puedan entender, Dios, que esta es la única manera de acercar a otros a ti. Mostrarles tu amor reflejado en nosotros. Ayúdalos, Dios, a amar a pesar de que otras personas probablemente no lo merezcan. Amar a pesar de que, nos hacen mal. Ayúdanos a entender que eso es lo que tú nos mandas, Dios. Y por eso te pido, Señor, que los inundes con tu amor, con tu gracia y tu favor, Señor. Oro, Señor, para que ellos puedan comprenderlo y entender, Señor, que no es opcional y que debemos amar tal como tú nos enseñaste, Dios. Tal como tú nos modelaste, Jesús. Te lo pido, Señor, sabiendo que tú eres Dios fiel, Dios justo, Dios bueno. Dios que escucha nuestras oraciones y que jamás rechaza un corazón contrito y humillado. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.